sacrificio de Jesús. Tú has abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, que ya no hay obstáculos que nos separen de ti, y podemos estar ante ti, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, ya siendo ya las 8:32. Damos gracias al Padre por esta bendición que tenemos, el privilegio que el Señor nos da cada domingo de poder compartir la palabra. También los días martes también nos conectamos, y es una bendición en realidad de poder seguir compartiendo esta palabra de bendición, esta palabra de edificación, que cada día a través de cada ministro, cada momento, hoy día en las redes sociales, diferentes congregaciones, iglesias, ministros, hermanos, y ponen su corazón, ¿cierto?, para poder compartir una palabra. Hay abundancia de palabra para nuestras vidas, así que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga a cada hermano o hermana que se están conectando. Ya veo algunos, a Verónica, mi hermana, que Dios le bendiga. Bendiciones, pastor, pone acá. Hermano Cristian allá desde Faena, que también nos ve. Dios le bendiga, hermano Cristian. Jordan, Cristo, guerrero de Cristo, dice: hola, hermano Jordan, Dios le bendiga, hermano Jordan, muchas bendiciones. Hermano Alejandro, Raúl Montevidal, Freddy Acuña, que también nos están viendo, Rosa Huitron, muchas bendiciones, la pastora Yesenia. Bueno, y así cada hermano y hermana que se vaya conectando a medida que estamos compartiendo la palabra. Para mí es una bendición, como dije anteriormente, es una bendición el poder a través de la pantalla poder entregar el mensaje del Señor, el cual es tan necesario e importante el hablar de las cosas de Dios. Hermano, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, la palabra del Señor es la que a nosotros nos va a dar la fortaleza, el renuevo, el que nos va a santificar nuestra vida. Es la palabra de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 17, la oración que Jesús estaba teniendo con el Padre. El Señor decía: Padre, santifícanos en tu verdad, ¿cierto? Y después dice: tu palabra es verdad. O sea, la palabra de verdad es la que a nosotros nos va a santificar, que es vivir una vida de santidad, es vivir apartado para el uso específico que Dios tiene para contigo. Así que debemos estar dispuestos a ser santificados por el Señor a través de su palabra. Así que, bueno, hoy día, como puse el lema que puse a través del Facebook de la Iglesia de Cristo Cogido para Liberar, ahí yo puse conversando del reino de Dios. El reino de Dios es algo tan importante y tan amplio, amado, de enseñar y de aprender. Es algo que quizás nunca logremos poder entenderlo en su plenitud con relación al reino. Es muy amplio, es muy intenso, muy profundo, ¿cierto? Pero hay algunas facetas que varios ministros enseñan con respecto al reino de Dios, y es bueno aprender del reino de Dios, y no solamente aprenderlo, sino también poder establecerlo en nuestras vidas y en aquello que puedan estar alrededor de nosotros, en una ciudad, ¿cierto? En nuestra nación, que es el anhelo
que el reino de Dios se manifieste con poder y autoridad. Así que yo hoy quiero hablar con respecto a eso, al reino de Dios, que podamos entender un poquitito, quizá algo pequeño que yo pueda hoy en esta noche compartir con ustedes. No creo que pueda pasar todo lo que escribí con relación al reino de Dios, así que vamos a ir por parte 1, parte 2. Yo creo que van a haber alto capítulo, puedo decir, algo con relación a esta enseñanza. Así que antes de comenzar vamos a orar a nuestro Dios eterno. Así que ahí donde tú te encuentres, puedas cerrar también tus ojitos y podamos orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, y te damos gracias por esta bendición que tenemos, Señor, de poder aprender de tu palabra, de poder, Señor, enseñar tu palabra, Señor, Padre amado, aquello que han estado en este momento conectado y escuchando. Yo les bendigo, Señor, abre nuestro entendimiento, te pedimos un espíritu de revelación sobre nuestra vida, te pedimos, Señor, que seas, Señor, tú guiando a través de este mensaje y hablando a nuestro corazón, corrigiendo todo aquello que pueda estar errado, Padre amado, con el fin de que tu reino, Señor, sea estableciéndose cada vez más en nuestra vida. Espíritu Santo, toma el total control de todo mi ser, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, mis emociones, mis sentimientos. Toma el control de mi boca, Padre amado, y sea colocando las palabras correctas y necesarias para una buena edificación de tu iglesia. Te bendecimos y te adoramos, y todo lo dejamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Amados hermanos, vamos a dar comienzo entonces a esta palabra. Bendigo también a la hermana Sandrita, hermana Sandra Jacobo, de acá de Guanaquero. Muchas bendiciones, amada hermana, a usted, al hermano Pablo y a la familia. Dios le bendiga. Bueno, este tema que hoy quiero compartir, amados hermanos, es uno de los cuales el Señor dio bastante énfasis, ¿cierto?, a enseñar. Más cuando Él resucitó y estuvo con los discípulos, Él tuvo 40 días, ¿cierto?, hablando con relación al reino de Dios. 40 días le dedicó antes de su partida definitiva de esta tierra, porque momentáneamente podemos decir, porque sabemos que Él va a regresar, ¿cierto? Algo que he entendido es que nuestro Señor trajo el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que Él le dio el inicio a la manifestación del reino de Dios en esta tierra. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 11, versículo 20. Acompáñenme a Lucas capítulo 11, versículo 20. Dios bendiga también a la hermana Karen Donaire, que también se ha conectado, puso bendiciones, pastor. Dios te bendiga, Karencita, a ti y a tu familia. Lucas capítulo 11, versículo 20. Quiero que me acompañen. Dice así la palabra del Señor. Dice: si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero mire, dice, ha llegado a vosotros. Pero mire, yo quiero que lo veamos también en el lenguaje sencillo, en otra versión. Y dice así: si yo echo fuera los demonios con el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. Qué hermoso, amados, saber que el Señor Jesucristo fue el que trajo el reino acá en la tierra. Él le dio el inicio, Él le dio el comienzo, amado, a la manifestación del reino de Dios, ¿cierto? Pero también es Él es el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien ha de concluir la totalidad de la manifestación o el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Él lo comenzó y Él lo ha de concluir, ¿cierto? Él le dio el inicio y Él lo va a establecer en su plenitud, en su totalidad, en toda la tierra. Eso lo podemos ver en el libro de Zacarías. Vaya al libro de Zacarías para que vean que yo lo que estoy hablando es Biblia. Yo estoy hablando Biblia. Y dice en el libro de Zacarías,
en el capítulo 14, versículo 9, Dios bendiga a la hermana Julie, a la hermana Patricia. Dios les bendiga grandemente. Es una bendición saber que también están conectados en esta enseñanza. Dios les bendiga, amadas. Bueno, en el libro de Zacarías 14, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Se fija, amado, Jehová será rey en toda la tierra. Eso es algo que ha de suceder. El reino de Dios se va a establecer de forma total, completa, pero el que va a concluir eso es nuestro Señor Jesucristo cuando Él descienda en su venida. Será un reino impuesto por el Señor. Hoy en día el reino de Dios es de forma exponente, se expone, se comparte, se habla, se enseña, y aquel que quiera ser parte del reino, claro, del momento que recibe al Señor Jesucristo, se hace partícipe de esta tremenda bendición y de las manifestaciones que con ella conlleva esta manifestación del reino. Y como vimos en Lucas, ¿cierto? Ahí pudimos ver que una de las manifestaciones del reino es la liberación. Si yo por el dedo de Dios yo fuera los demonios, es porque el reino de Dios está aquí o ha llegado a vosotros. Entonces, cuando una persona es libertada, ¿cierto?, del espíritu de influencia demoníaca, ¿cierto?, el reino de Dios se manifiesta en la vida de esa persona, el reino de poder, de autoridad, de señorío de parte de nuestro Dios en ese hombre y en esa mujer, provocando la libertad. ¡Qué glorioso! La libertad es una manifestación del reino. Entonces, pero como dije anteriormente, nuestro Señor Jesucristo es el que va a concluir la totalidad de este establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, pero va a ser de forma impuesta. Esto lo podemos ver en Zacarías, en el mismo libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, esto todavía no sucede, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El versículo 17 dice, y acontecerá que lo de la familia de la tierra que no subiera a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces, amado, el que no vaya a adorar al Rey, no le lloverá, ¿cierto? Habrá sequía, y si hay sequía, las plantas, ¿cierto?, los animales, todo eso empieza a morir, ¿o no? ¿Cierto? Lo podemos ver en algunos lugares de esta tierra, en algunos países, por causa de la sequía, los animales empiezan a morir, ¿cierto? Las plantas, todo eso que son esos vegetales que nosotros comemos, se empiezan a secar y empieza a haber una escasez. Entonces la palabra de Dios dice que todos irán a Jerusalén de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y el que no vaya, la familia que no vaya de la tierra y no suban a adorar al Rey, dice que no le lloverá. Entonces va a ser, amado, un reino impuesto por el Señor, pero Él lo va a establecer en su totalidad. Todas las naciones, amado, todas las naciones que sobrevivieren, ¿a sobrevivir a qué? Bueno, estamos hablando, quien sobreviviere al periodo de los 7 años de tribulación y gran tribulación, ¿cierto? Que son en la última semana, que falta que se cumpla, de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces, todo lo que sobreviviere y las naciones que se fueron en contra de Jerusalén en ese tiempo, y el Señor dice la palabra que Él va a descender, ¿cierto?, del cielo, y va a poner sus pies en el monte, ¿cierto? Y dice que todo lo que sobrevivieren subirán de año a año para adorar al Rey, a nuestro Señor,
a nuestro Dios, a quien adoramos. Él va a venir, Él va a regresar de nuevo y Él va a establecer su reino aquí en la tierra en la totalidad. Y todas las naciones van a tener que ir a adorar al Rey de los ejércitos. No van a adorar a ningún otro presidente ni a ningún otro rey, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un reino impuesto. Entonces, amados, Jesús dio el inicio al reino, ¿cierto? Él lo trajo, lo vimos en Lucas. Si yo por el dedo de Dios yo fuera los demonios, porque el reino de Dios es aquí o ha llegado. Y Jesús lo establecerá en su totalidad. Pero amado, pero nosotros también, y esta es una tremenda bendición, pero nosotros también somos parte de este gran proyecto de establecer el reino de Dios en los corazones de la gente. Yo quiero usarte a ti también, amado. Nuestro Señor se agrada de hacerte parte del proyecto o de los diseños que Dios ha determinado para este tiempo sobre esta nación, sobre la tierra, sobre el mundo, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu vida. Dice la palabra que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Y en el original habla de que Él tiene diseños determinados para ti. Y Dios quiere que tú seas parte de esos diseños que Él tiene preparado para este tiempo. Ojo que no ha visto, oído que no ha oído, y que no ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan, que le aman, para aquellos que anhelan y desean que el reino de Dios se manifieste primeramente en su vida, primeramente en tu corazón, en tu casa, en tu familia. Aquellos que anhelan que los pensamientos de Dios, de sus diseños determinados, sean una realidad en nosotros. Hay cosas maravillosas que Dios quiere manifestar. La gloria postrera, amados, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Lo que viene va a ser mejor, a pesar del escenario que podamos estar teniendo, a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo en tu casa, en tu familia, en tu propia vida. Tranquilo, confía en Dios, porque la gloria postrera, lo que viene es mayor para ti. Qué maravilloso, qué hermoso lo que Dios en lo que a Dios se le ha placido, amado, de hacerlos parte de esta tremenda bendición. ¿Cuál? De establecer su reino aquí, en la tierra, en la ciudad, en tu lugar de trabajo, ¿cierto? En tu familia, y poder en las naciones, juntos, todo unido, a una sola voz, un solo pensamiento, a un solo espíritu, junto, unánime, para poder establecer el reino de Dios en toda la tierra. Pero no somos los que lo vamos a concretar, amados. No, somos parte de este proyecto, porque el que le dio el inicio fue Cristo, y el que lo ha de concluir en su totalidad va a ser Cristo, nuestro Señor. Bueno, amado, en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice así la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, amado, debemos de preocuparnos de establecer en nosotros estas tres facetas o definiciones con relación al reino, de acuerdo a lo que acabamos de haber leído, ¿cierto? En Romanos 14, 17, donde el apóstol Pablo enseña y dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, estas tres facetas, amados hermanos, amada iglesia de Dios, son las que deben manifestarse en nosotros. Estas tres facetas se deben manifestar en ti. Esas tres facetas se deben manifestar en mí, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa. De seguro que habrán otras más, las cuales también trataremos más adelante de poder ver. Yo solamente estoy dando quizás un pequeño grano con relación a todo lo que es el reino de Dios, amado. Un pequeño grano que yo estoy compartiendo. Porque, como dije anteriormente, poder entender en totalidad
el reino de Dios y lo que conlleva, amado, esto nos va a llevar toda la vida, amado. Pero algo el Señor nos ha ido enseñando y eso algo es lo que queremos compartir humildemente para tu vida, esperando que esta enseñanza pueda ser de mucha edificación y de bendición para ti. Y no solamente, amado, escuchar y aprender, sino poder llevarlo a cabo nosotros. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos, crezcamos, avancemos y apliquemos, pero para eso debemos aplicar su palabra. Entonces, en este contexto, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo, cada una de estas tres definiciones del reino de Dios es una enseñanza. Por tanto, veremos algunos textos con relación a estas tres definiciones. Mire, amado, no podríamos nosotros establecer el reino en los demás si primero no se establece en nuestras vidas. O sea, no podemos enseñar a los demás, sé tú un hombre justo, si nosotros no somos justos. Si no actuamos en justicia de Dios, si nuestras acciones no manifiestan realmente que somos hijos de Dios, cristianos, que actuamos en justicia en frente de una situación. No podemos hablar de paz a otros si tú no vives la paz de Dios en medio de las circunstancias y en medio del problema. Que cuando viene la prueba o viene el problema, amado, a veces nos desenfocamos, perdemos el horizonte, perdemos la visión. ¿Por qué? Porque la paz de Dios realmente no está en tu corazón. Cuando hay paz, esa paz traspasa todo entendimiento. Esa paz te trae tranquilidad, te trae calma, te trae confianza en el Señor. Entonces no podemos hablar de paz a otros si tú no vives paz. No tienes paz en tu propia vida, ni en tu matrimonio, ni en tu familia. Entonces es necesario que esta faceta se manifieste. No podemos hablar de gozo si eres una persona amargada. Si la amargura en ti se ha arraigado en tu corazón por falta de perdón, por falta de un sinfín de cosas, amado, que puede estar trayendo la amargura en tu vida y tú eres cristiano, no puedes hablarle a otro del gozo de Dios si tú no lo estás viviendo. Entonces no podemos hablar del reino a otra gente si no estamos viviendo estas tres facetas del reino en nuestra vida, que es la justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir viendo, amados, a cada punto de esto que es sumamente importante. Yo creo que hoy día voy a hablar del primer punto, porque no daremos abasto para hablar de todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero vamos a ir haciendo cada vez parte 1, parte 2, hasta que pueda concluir esta enseñanza. Entonces el primer punto con relación al reino de Dios es la justicia. La justicia de Dios. Quiero que me acompañen, amados, a Primera de Juan. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Acompáñenme, amados. Dice así la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano amado no anda en la justicia de Dios. En Proverbios 22, 17, la Biblia dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Amado, aquí quiero parar un poquitito. ¿Cómo te llevas tú con tu hermano? Hablemos de forma eclesiástica. ¿Cómo te llevas tú con tu hermano, con tu prójimo, con el hermano de la iglesia, con aquel que a veces poco pasas, poca bola le das? ¿Cierto?
Casi que a veces hay hermanos, hermanitos dentro de la iglesia que ni siquiera se saludan porque, amado, no. Te mastican, amado, pero no se tragan. ¿Ah? Entonces, ahí que está manifestando realmente. Se está manifestando lo que es la justicia de Dios, amado, en tu vida o en aquel que tiene algo en contra el hermano, aquel que quizás te ofendió, aquel que quizás habló mal de ti y llegó a tu oído y a ti no te gustó y le diste la cortada y vas a la iglesia y adora y levanta las manos, ¿cierto? Y te presenta delante del Señor y va y da tu ofrenda cuando la palabra de Dios dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve, reconcíliate. Muchos de eso no lo hacen. ¿O sí? ¿Qué crees tú? Lo harán. Muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen. Y van y ofrendan, pero están en conflicto con su hermano y no son capaces de ir y decir, hermano, perdóname. No, que él me tiene que pedir perdón a mí, porque él fue el que me ofendió. Pero, amado, al humilde Dios lo exalta, a soberbio Dios lo mira de lejos. Que es mejor nosotros, uno, aunque te hayan ofendido, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. De esta forma la justicia de Dios va a ir trabajando y obrando y manifestándose en tu propia vida, amado, y tú vas a ir creciendo, te vas a ir desarrollando. Dice la palabra en Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro, ¿cierto? Ahí se sacan chispas, amado, el hierro con el hierro, hasta que quede una hoja afilada y peque para poder cortar. Pero dice la palabra, y el hombre en el trato con el hombre, o sea, el hombre con el hombre en el trato con el hombre se saca chispa también, ¿cierto? Pero ahí se va puliendo, ahí uno se tiene que ir puliendo. Si nosotros nos dejamos pulir por el Señor. Pero si somos altaneros y soberbios, si somos orgullosos, amados, y tenemos este temperamento, amado, que a veces no es muy grato ni beneficioso, y vamos y lo vamos con todo contra ese hermano, amado, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se va a poder hablar después del reino de Dios si tienes conflicto con tu hermano y no te pones en un acuerdo de poder perdonarse, de poder ir y conversar y poder tener una reconciliación y decir, hermano, perdóname? Y los hermanos te van a decir, sí, hermano, perdóneme, yo hablé mal de usted, amado. Y sin prejuicio. Porque a veces quedan los prejuicios, ¿no? El prejuicio tiene que quedar afuera. El perdón es sin prejuicio. El perdón es como el Señor nos perdona a nosotros, ¿cierto? Dice que Él perdona nuestros pecados y lo arroja al fondo de la mano, ¿no? Y nunca más lo trae a memoria. Entonces, si uno va a reconciliarse con alguien, uno tiene que perdonar y olvidar para siempre. Y nunca más traerlo a memoria. Pero mire, veamos Juan, capítulo 2, versículo 11. Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra así. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amado, dice la palabra, aquel que aborrece a su hermano, aquel que no lo pasa, aquel que ni siquiera trata ni siquiera de poder cruzarse, ni le saluda, y si le saluda uno así de lejos, o si a veces da la mano, no sé si a ti te ha pasado, que a veces te dan la mano y como que pareciera como obligado a darte la mano. Dice la palabra, aquel que aborrece a su hermano está en tiniebla, amado. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué no sabe a dónde va? Porque la tiniebla, dice la palabra, lo ha cegado, pierde la visión, pierde el enfoque de lo que realmente Dios quiere que ese hombre haga por causa de aborrecer a su hermano. Quizás no estás aborreciendo a un hermano dentro de la iglesia, pero dentro de tu familia, un pariente tuyo, hermanos con el cual creciste y siempre tuviste conflicto, y a lo mejor él no es cristiano y tú sí. ¿Cómo está tu relación con él?
cuando Él viene a verte, o a lo mejor nunca viene a verte porque nunca lo has invitado a tu casa siendo tú cristiana o cristiano, nunca los has invitado porque hace años atrás tuvieron un conflicto y nunca más se hablaron. Entonces, ¿cómo está esa relación? El Señor dice que nosotros debemos de perdonar y la palabra de Dios dice que no debemos aborrecer a nuestro hermano, porque si lo aborrecemos estamos en tiniebla y perdemos el enfoque y la visión de Dios. Estamos en un tiempo complejo y estamos en tiempos finales, eso es indiscutible, ¿cierto? Y es un tiempo de ponerse a cuenta, es un tiempo de reconciliarnos, es un tiempo de perdonarse, es un tiempo, amados, de saldar toda cosa que haya quedado por ahí, ¿cierto? Para poder estar bien delante de nuestro Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 7, dice así la palabra del Señor: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque él es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, amado, una de las formas de poder hacer justicia, o que la justicia de Dios realmente en ti se está manifestando como Dios quiere que se manifieste, es que tú ames a tu hermano, aún aquel que te ofendió, aún aquel que te habló mal de ti, aún aquel que te descueró, amado, aún aquel que, como dije anteriormente, hizo algo hace tiempo atrás y te molestó, un error quizá por causa de su inmadurez, sea lo que sea. Amados, nosotros debemos de perdonar y amarlo, y amarlo. Esa es tu función, ese es tu deber, y si puedes reconciliarte, mucho mejor, porque así sanas heridas, así libertas al otro, y mucho más cuando son hermanos carnales, amados, que son hijos a veces de la misma madre, en familia, y crecen juntos, y que por diferentes situaciones, problemas que se presentaron en la vida, empezaron a haber diferencias y se separaron y no se hablaron más. Con más razón, Dios te está dando el tiempo para poder tú reconciliarte y hablar y conversar, porque tú que eres cristiano vas a provocar la libertad y la sanidad en ese que quizás no es cristiano aún, y por causa de tu testimonio puede provocar algo diferente en la vida de ese hermano o de esa hermana. Entonces el que hace justicia es justo como Jesucristo, el Señor, es justo, y no practica el pecado, porque el pecado es del diablo, no lo practica. Porque el diablo peca desde el principio, dice la palabra del Señor. Y todo aquel que es nacido, dice, no practica, no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Un hombre que es nacido de Dios y que la justicia de Dios se está manifestando en ese hombre, no puede practicar el pecado, no puede estar cayendo reiteradas veces el mismo pecado que él sabe que no está bien, el cual él sabe que a Dios no le agrada, siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, siendo un hombre que ha nacido de nuevo. Es imposible, no puede practicar. Si tú estás practicando el pecado, pregúntate si has nacido de nuevo. Todo aquel que no hace justicia, dice la palabra, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por tanto, no es nacido de nuevo. Todo aquel que no ama a su hermano amado es un hombre que no ha nacido de nuevo. No lo digo yo, ahí lo dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 10. Véalo usted, subráyelo, márquelo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios.
tú no amas a tu hermano, pregúntate si has nacido de nuevo. Quiero que veamos otra faceta en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice así la palabra del Señor. Estamos viendo una faceta del reino. ¿Cuál es? La justicia. Que la justicia de Dios se manifieste en nosotros. Si estas cosas que yo te estoy poniendo, compartiendo, no se manifiestan en nuestras vidas, amado, ¿cómo queremos establecer el reino en nosotros si nosotros tenemos estos conflictos en nosotros, en nuestra familia, con el hermano dentro de la iglesia? Primero soluciona eso, para que tú puedas establecer el reino y hablar del reino con testimonio vivido. Por lo menos en estas tres facetas. En Primera de Pedro 2:24 dice la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo llevó nuestros pecados, amén. Así es. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahí está la palabra justicia. Vivamos a la justicia. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Otro requisito importante que debemos nosotros provocar en nuestra vida y esforzarnos es apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. Muchos pueden decir, el pastor ya va a poner restricción, va a exigir, me va a decir que esto no le voy a decirle nada, amado. Yo solo voy a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que a ti te va a hablar, es Dios mismo a través de su palabra. Yo no te voy a exigir, no te digo, hermano, tienes que hacer esto, deja de jugar. No, amado. Si yo voy a decir algo, lo voy a decir a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, dice la palabra en el libro de Primera de Pedro. Es la palabra profética más segura, estar atento a ella. Tú tienes que estar atento a la palabra profética, que es la palabra de Dios. Y ella va a hablar a tu vida y te va a formar, te va ¿cuánto se llama? Empezar a tratar y a inquietarte para que tú dejes de hacer aquello lo cual a Dios no le agrada. No yo, es la palabra de Dios la que te va a confrontar. La palabra. Entonces, el Señor nos habla y nos enseña, amados hermanos, que debemos estar muertos a los pecados, estar muertos, ¿cierto? Si has nacido de nuevo, debes estar ya muerto a los pecados, no debes estar practicando, para que podamos vivir realmente la justicia de Dios. Mire, Moisés, un gran ejemplo con respecto a apartarse del pecado. Dice, por ejemplo, Moisés prefirió ser maltratado, dice la palabra, que ser el partícipe del pecado temporal. Eso lo podemos ver en Hebreos, capítulo 11, 25. Acompáñenme. En Hebreos 11, 25, dice así la palabra del Señor. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire, aquí en Hebreo, el libro de Hebreo, amado, en este capítulo 11, 25 y 26, nos da una clave importante para, amado, nosotros apartarnos cada vez más de estos pecados temporales, de esta corriente del mundo de placer y de tanta cosa momentánea que a veces han arrastrado a varios cristianos, más en este tiempo. Mire, dice la palabra que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Moisés prefirió ser maltratado, prefirió tener aflicción con el pueblo de Dios antes que de gozar de los deleites temporales del pecado. Él era un príncipe, amado, en Egipto.
Él podía haber tenido todo lo que quisiese y haber rechazado a su pueblo y haber vivido de todos los deleites que como príncipe se le otorgaba. Pero él rechazó todo eso, amado. Él prefirió no ser llamado hijo del faraón, amado, no tener su privilegio que Egipto le concedía, amado. Prefirió sufrir junto con el pueblo de Dios que ser partícipe de los deleites temporales del pecado. Y miren la clave, ¿y sabe cuál era la clave que él tenía? Que es lo que a él lo llevaba a cierta forma a tomar esa decisión y esa determinación tan radical. Porque dice en el versículo 26, dice, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. A Moisés se le reveló el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces dijo, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es tu galardón? Según cuál sea tu galardón, va a ser tu caminar. Si tu galardón no es Cristo, si tu galardón no es vivir una vida para Él, si tu galardón no es vivir una vida en santidad, vas a dejar de ser o te vas a dejar arrastrar, influenciar por los deleites temporales del pecado que en esta tierra se ha manifestado. Debemos tener la mirada en Cristo. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie le verá. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tienes que tener la mirada en Cristo, en buscar su santidad, en tener la paz con todos los hombres. Tener la mirada en Cristo, perdonar si es necesario, aunque tú no hayas tenido la culpa, apartarte del pecado. Aunque te digan fanático, lunático, loco, no importa. Es mejor, amado, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Porque como dice la palabra, deleites temporales, amado, esto se va a acabar. Es temporal, no es eterno. Es más, ser maltratado, vivir aflicción con el pueblo de Dios, ahí con tus hermanos, ahí con tu pastor, ahí con los ministros, ahí con la iglesia, amado, vivir aflicción con ellos es mejor porque eso va a ser eterno, no la aflicción. Esto también va a ser temporal, pero el permanecer en el pueblo y en querer agradar el corazón de papá, amado, eso te va a llevar a vivir una eternidad con el Señor, porque tienes puesta la mirada en el galardón. Y mi galardón, no sé si es tuyo, pero mi galardón es ver cara a cara a nuestro Dios. Ese es mi galardón, es ver a Cristo, es poder verle cara a cara, es poder abrazarle, es poder decirle, Señor, valió la pena el esfuerzo, valió la pena la dedicación, valió la pena el apartarme, valió la pena la aflicción, la prueba, la circunstancia, valió la pena el permanecer en fe, confiado en ti, valió la pena porque ahora te veo cara a cara. Ese es mi galardón. Ese debería ser el tuyo. Debemos cada día apartarnos del pecado, amado, si queremos ser hombres de justicia. Apartarnos del pecado. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, mire lo que dice con relación al pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amado, el que encubre su pecado, el que lo oculta, el que lo tiene ahí, el pecado regalón que algunos le dicen, ¿cierto? Amado, tú tienes alguna, como a algunos le dicen, el pecado regalón, y tú lo estás ahí llevando a cabo, amado, cada cierto momento. Dice la palabra que el que lo cubre no prosperará, más el que lo confiesa. Dice la palabra que es fiel justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarte.
hijitos, dice la palabra, el apóstol Juan, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo nuestro Señor. En el Salmo 51:6 dice la palabra del Señor, Él ama la verdad en lo íntimo. A Él le gusta la sinceridad, que tú seas de corazón abierto. Si fallaste, fallaste, ya no hay vuelta atrás, amado. Si pecaste, no hay vuelta atrás, ¿cierto? Pero no sigas en lo mismo, pide perdón a aquel cual fallaste o a quien dañaste, pídele perdón al Señor, no lo encubras, no lo guardes para ti, porque eso no te va a dejar prosperar, no te va a dejar avanzar, no te va a dejar crecer. Y dice la palabra, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, ya, lo confesé, ¿cierto? Está bien. Pero dice, y se aparta. No solamente confesar y después lo vuelves a hacer. No, amado, confiesa el pecado. Pídele al Señor, perdóname, ayúdame, Señor, a dejar esto, a dejar el cigarro, a dejar, no sé, amado, ayúdame. Y se aparta, dice, alcanzará misericordia, amado. Hay un esfuerzo de parte de nosotros. Dios coloca el querer y el hacer, pero en ti también está la corresponsabilidad. En ti también debe estar el querer y el accionar. El querer y el accionar en ti, amado. Dios no es una varita mágica. Él te pone el querer y el hacer, pero tú también tienes que dar tu paso para dejar cosas que tú sabes que a Dios no te agrada o de las cuales Dios te está inquietando. En el Salmo 32:3 habla el salmista y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado, si tú callas tu pecado, tus huesos se van a empezar a envejecer. Vas a empezar a sentir algunos dolores en tus huesos. Te vas a sentir cansado, sin vigor. En otras versiones dice, por tanto callé, se envejecieron mis huesos. Dice ahí, en otra versión dice, se me fueron agotando mis fuerzas. Es importante, amado, que nosotros confesemos los pecados delante de Dios. Todo, amado. A Él no le puedes ocultar nada si Él te conoce desde el día, desde antes que estuviese en el vientre de tu madre. Dios ya te conoce. ¿Qué sacamos con callar? ¿Qué sacamos con encubrir? Cuando no nos va a permitir avanzar, prosperar. La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero si encubrimos nuestro pecado, nuestra alma no va a prosperar. En Gálatas, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cada día muero. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho, dijo el apóstol Pablo, la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Uno de los requisitos, amado, para poder tú establecer el reino de Dios en otro, es apartarte del pecado. ¿Cómo vas a establecer el reino de Dios? ¿Cómo vas a hablar del reino de Dios en otro si tú vives una vida de pecado y vas a la iglesia, amado, y sales de la iglesia y haces cosas que no corresponden? Sales de la iglesia y llegas a tu casa y hay muchos cristianos, amado. Entonces así lo que voy a decir. Muchos cristianos llegan a su casa y después golpean a su mujer, golpean a sus hijos, lo tratan mal. Muchos de ellos a veces son ancianos, oficiales, el nombre que tú quieras poner, líderes, amado, yo he conocido varios. Entonces, ¿cómo podemos hablar de reino si en mi hogar no hay reino de Dios?
En Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amado, uno de los requisitos que le estoy diciendo con relación a la justicia es apartarte del pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo te es contado como pecado. Pero en el Santiago 2:9 dice: pero si hacéis ascensión de personas, cometéis pecado. Mira, amado, cuando se hacen diferencias, ¿cierto? No, este sí, este no, con este me junto, con este no, con este acerquemos a este acá, ese no, ese es muy fome, ¿o no? Dentro de la misma iglesia, no, con ese no, es raro, mira feo, habla medio tartamudo, no sabe hablar. Amado, al hacer absesión de personas, dice la palabra, cometéis pecado, Santiago 2:9, y quedáis convictos por la ley como transgresor. Que el Señor nos vaya ayudando, amado, en esto. Sí, Señor. Que el Señor nos vaya ayudando para poder realmente esta palabra aplicarla en nuestra vida. Amar a tu hermano, perdonarlo si es necesario, reconciliarte con él y apartarte del pecado y no hacer ascensión de personas. Dios no hizo ascensión contigo. Y la pregunta que uno se tiene que hacer: ¿merecíamos que Dios, cierto, nos rescatara y nos diera esta libertad que tú y yo hoy tenemos? No lo merecíamos por ningún lado. Dice que estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Éramos hijos de la ira. Andábamos en la corriente de este mundo. Pero el Señor, amado, nos rescató, nos limpió. Dice que nos vio en el camino muerto y nos dijo: vive. Y vivimos. Estábamos desnudos y nos vistió. Si Dios no hizo ascensión de personas contigo, ¿por qué a veces dentro de la iglesia hay cristianos, algunos hermanitos, que sí hacen esa excepción de personas? No lo sigas haciendo. Si tú lo estás haciendo, no lo hagas más. Porque eso dice la palabra, lo que vamos a haber leído. Eso es contado como pecado delante de Dios. Que el Señor nos ayude, amado. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos siga formando, tratando. Que el Señor nos siga enseñando y instruyendo en sus caminos, amado. Porque yo quiero que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia, primeramente en mi casa, primeramente en mí, para que cuando se manifiesta afuera sea eficaz, sea de testimonio, sea de poder, de autoridad, el reino de Dios manifestándose en otro, como un testimonio vivo, porque yo lo vivo, te lo estoy compartiendo. Así tiene que hablarse el reino, así se tiene que enseñar. Pero no podemos hablar del reino de Dios, querer establecerlo en otros y en ti. Si quiere estar establecida estas tres facetas que después vamos a ir viendo más adelante: la justicia, la paz y el gozo. En Santiago capítulo 2, versículo 23. En Santiago 2:23 dice así la palabra del Señor: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire qué hermoso. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, otro punto importante en lo que es la justicia, que es una de las facetas del reino, ¿cierto? Una de tantas, es la fe. La fe. Dice que Abraham creyó a Dios. Creyó, ¿cierto? El Señor le dijo: vete de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te mostraré. Él tuvo un accionar de forma inmediata y se fue sin haber visto nada. Él caminó por el desierto, amado. Él no vio nada, no había nada preparado. Como para que él llegase al tiro: oh, esto, qué lindo esta casa, qué lindo este terreno, qué lindo para donde voy, los árboles, los pajaritos, el río que fluye. Amado, él iba por el desierto creyendo a una palabra que Dios le soltó.
Él creyó. Y por causa de haberle creído a Dios sin haber visto nada, dice la palabra que le fue contado por justicia. Y una de las facetas del reino es la justicia. Y más que fue contado por justicia, dice que fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso. Entonces, otro punto importante es la fe, amado, la fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, aunque no veas nada, tú lo esperas. Nosotros caminamos por fe. Dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Por fe. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Amado, nosotros caminamos por fe. Caminamos como viendo al invisible. No lo hemos visto, pero creemos que lo hay. Creemos que Jesús es un Dios todopoderoso que vive y reina. Creemos, tenemos esa fe, tenemos esa certeza, tenemos esa convicción dentro de nosotros que el Espíritu Santo mismo da testimonio dentro de nosotros de que lo que nosotros creemos es real, es verdadero, es genuino. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos verle, yo espero verle. Tengo esa certeza y tengo la convicción de lo que no se ve. Amado, en Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice así: os digo que pronto les hará justicia. Aquí está hablando de una viuda, no sé si ustedes leen los contextos anteriores, de una viuda que iba de forma constante donde ese juez malo, amado, dice la palabra que ese juez no tenía temor de Dios ni de los hombres, no le interesaba nada, amado. Y esta viuda, amado, insistente, ¿cierto? Iba todos los días, ya al hombre lo tenía con la cabeza hinchada, ¿cierto? De tanto que esta viuda iba y le molestaba: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y fue tanto, amado, la insistencia que tuvo esta viuda, que el juez dijo: ya, no le voy a hacerle justicia a esta mujer porque no la quiero ver más. Entonces, bajo ese contexto, en Lucas 18:8, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque el Señor os digo que pronto les hará justicia, porque en los versículos anteriores el Señor dice: si esta viuda recibió lo que esperaba de este juez injusto, malo, que no tenía temor a Dios, ¿cuánto más, dice la palabra, el juez, nuestro Dios, el Señor amado, que escucha nuestro clamor de día y noche, no hará la justicia en nosotros? Entonces dice, después, bajo ese contexto, el Señor dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuál fe? Esa fe que tuvo la viuda, que fue insistente, fue perseverante en lo que esa mujer estaba pidiéndole a este juez hasta que recibió la respuesta. Fue tanta su confianza, fue tanta su perseverancia, fue tanta su fe que no descansó hasta que recibió lo que ella esperaba. Entonces el Señor dice: hallará fe en la tierra. Si tú lo lees en otras versiones, dice: hallará esta confianza en la tierra. ¿Cuál confianza? La que tenía la viuda. Entonces, amado, uno de los puntos importantes de la manifestación del reino de Dios es que perseveremos en la fe, que permanezcamos en la fe, que permanezcamos en la confianza en nuestro Dios, que lo que hemos orado, que lo que hemos declarado, en lo que hemos creído, vendrá. Lo que Dios ha dicho de ti va a venir. Lo que tú estás esperando, por lo que tú estás orando, va a venir la respuesta de parte de papá a tu vida. Lo que hacemos cuando oramos por esta nación, que queremos ver la gloria de Dios manifestarse, amado, va a venir por causa del clamor de día y de noche de los hijos de Dios. Va a venir la respuesta que tanto anhelamos.
de ver una transformación en nuestra ciudad, de ver una transformación en nuestra nación. Va a venir por causa del clamor de los hijos, de la perseverancia, de la confianza, de que la respuesta de Dios viene a nuestra vida, viene a nuestro clamor, viene la respuesta. Sigue perseverando, no decaigas, no desmayes, mantente firme en la fe, en la confianza en el Señor, porque la respuesta viene. Hay muchos que decaen y desmayan y la respuesta ya estaba a la puerta, amado, y ya dejan de orar, dejan de pedir lo que tanto han estado pidiendo por tiempo. No decaiga tu fe. No decaiga tu fe. Abraham, porque creyó, porque tuvo fe, creyó, se aferró a la palabra que Dios le dio, le fue contado por justicia. Y una de las facetas del reino es la justicia. Eso se tiene que manifestar en ti, la justicia de Dios, bajo estas definiciones, bajo la fe, en amar a tu hermano, en no hacer la acepción de personas, en apartarte del pecado, para que la justicia de Dios se manifieste en tu vida. Y así tú puedas tener, amado, autoridad para establecer el reino de Dios en otros, porque tú lo estás viviendo. Sí, Señor. Aleluya. Anhelamos permanecer en tu presencia. Gloria al Señor. Y al saber que a través Gloria a Dios. del sacrificio de Jesús, tú has abierto, En Santiago capítulo 2, versículo 5. que ya no hay obstáculos que Santiago capítulo 2, versículo 5. podemos estar ante ti, Señor. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mira, amado, qué maravilloso. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Dios no te ha elegido. Dios no te ha elegido a ti. Dios te ha elegido para que sean ricos en fe. Debemos ser ricos. Nuestra fe debe crecer. Dice la palabra que nuestra fe es como el grano de mostaza. O sea, dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le dirías al monte, muévete, y el monte se moverá. Hay una canción en eso. Pero nuestra fe debe ir creciendo, se debe ir desarrollando, amados hermanos, para que podamos ser herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Tu fe debe ir creciendo cada vez más en tu vida. Mira, amado, el reino de Dios se divide en tres áreas más. El reino de Dios se divide en ver el reino, entrar en el reino y en heredar el reino. Estas tres cosas no es lo mismo. Ver, entrar y heredar. No se puede heredar si primero no se entra. No se puede entrar si primero no se ve. Y no se puede ver si no hay fe. Muchos quizás solamente han visto el reino. Otros han entrado. Más adelante, amado, pero puedes dar esta enseñanza de ver, entrar y heredar. Pero el objetivo, amado, es poder heredar el reino de papá. Poder heredar el reino de Dios. Poder heredar. Pero para eso tienes que ser rico en fe. Tu fe se tiene que incrementar, tiene que crecer. Aunque todos te digan no, tú di sí, yo creo a la palabra, yo creo lo que Dios va a hacer. Yo creo que el escenario sea totalmente contrario. Aunque el escenario sea totalmente diferente, aunque haya tormenta y tempestad, amado, tú creas a la palabra que Dios ha soltado en tu vida, porque ese escenario va a cambiar, esa atmósfera va a cambiar, amado, y va a haber una atmósfera de Dios tremenda en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Un solo hecho de creer en fe a la palabra que Dios ha soltado sobre ti. Cree en fe. Afírmate en tu fe, que crezca, que avance, que se desarrolle. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Es necesario que nuestra fe crezca. Que crezca cada día más en nuestra vida. Por este motivo tu fe debe crecer, en la fe, o más bien dicho, en la confianza en Cristo. Sea tu total riqueza para llegar a ser heredero del reino. Tu confianza en Jesucristo, tu confianza en el Señor, en el Dios eterno, debe ser tu total riqueza. Tu total riqueza, amado, para llegar a ser heredero del reino de Dios que el Padre tiene preparado para ti, amado. Esto no te lo van a dar así porque así, amado. Esto te va a dar si tú confías en totalidad en Él. No importa lo que puedas estar viviendo en este momento, no importa las circunstancias, no importa la prueba, no importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuál sea lo que te pueda estar afligiendo, amado, amada hermana, amado hermano, amado, mantente firme confiando en que Dios tiene el total control de tu vida y de esa situación. Que tu fe crezca, tu confianza crezca en Cristo Jesús, que sea esa confianza, sea tu total riqueza, amados, para poder llegar a ser heredero del reino de nuestro Dios eterno. Aleluya. Qué precioso, amados. Qué precioso es nuestro Dios, ¿cierto? Maravilloso. Maravillosa es su palabra. Maravillosa es su palabra. Bueno, amados, yo creo que vamos a llegar hasta aquí en esta ocasión. Por la hora, por amor al tiempo. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti como la ha sido para mí. El Señor ha ministrado mi vida y yo quiero que la justicia de Dios cada día se manifieste fuertemente en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi casa, en mi familia, para poder también establecerlo en otros. El amor hacia los hermanos, no importa lo que a veces te puedan hacer, no importa qué mal a veces puedan hablar de ti, no importa si alguno te pueda menospreciar o te pueda ofender, amado, perdona, perdona y ama, o ama y perdona. El amor es importante que se manifieste en nuestra vida, y gracias al amor en Cristo Jesús en nuestra vida vamos a saber también nosotros amar aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que puedan estar deseándonos el mal. Apártate del pecado, apártate del pecado. Si estás pecando, abogado tiene Jesucristo el Señor. Y tú confías en tu pecado, Él te lo va a perdonar. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos ama tanto, amado, que Él te quiere ver avanzar, crecer. Él quiere ver ese proyecto maravilloso y hermoso que Él ha preparado para ti. Él lo quiere ir avanzando, ir desarrollándolo, hasta que llegues a la altura del cuerpo perfecto, hasta que llegues a la plenitud que Dios quiere que tú llegues, hasta que se manifieste en ti en totalidad la imagen de Cristo, porque eso es lo que papá está formando en nosotros, la imagen de Cristo. Y Cristo, dice la palabra, que era una de las facetas, era manso y humilde de corazón. Él estaba preocupado, él amaba a la gente, amaba las almas, él las amaba, aún a aquellos que lo aborrecieron, aún a aquellos que le dieron la espalda, que es el pueblo de Dios, que es Israel, aún a ellos él los ama. Es tanto que los ama, que después va a volver el trato con su pueblo. No lo ha desechado en su totalidad. En parte han sido merecidos para que nosotros los gentiles podamos haber alcanzado esta gracia y esta misericordia en la cual hoy nos encontramos. Es una bendición. Apártate del pecado, no practiques el pecado, no te hagas partícipe de obras infructuosas, no te hagas partícipe de aquellos que hacen cosas raras, turbulentas en el trabajo, en tu casa, no sé, en la calle, en el lugar que tú te encuentras, amado, tú siendo hijo de Dios. No te hagas partícipe de eso, porque Dios te llama a la santidad.
Dios te llama a que tú te apartes, que no te hagas partícipe del pecado, para que la justicia de Dios se pueda manifestar. Mantente firme en la fe, confianza, no hagas cesión de personas. Son tantos requisitos que el Señor nos pide, amado, para poder vivir una vida de reino. No solamente hablar de reino, no solamente decir vamos a establecer el reino de Dios, si en ti tú no estás viviendo reino. Primeramente, aprende a vivir el reino de Dios en tu vida para que puedas establecerlo en otro. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por esta tremenda bendición que el Señor nos ha dado. Bendigo a cada hermano y hermana que hoy se conectaron, ¿cierto? Les bendigo su casa, su familia, bendigo a sus hijos. Bendigo a cada uno de ustedes, Freddy Acuña, el pastor Freddy. Dios te bendiga, Freddy. Bendiciones, te amamos. Amigo ministerial, Noemí, Cristian Enrique, Dios te bendiga, Cristian, hermana Sandrita, hermana Karen, hermana Patricia, hermana Julie. Dios le bendiga, hermano Luis. Bendiciones. Muchas bendiciones a cada uno. Kimberly, la hermana de allá de la iglesia Dios es amor. Dios te bendiga, Kimberly. Raúl Samuel, Dios te bendiga. Hermana Eva González, Dios te bendiga, Vita. Te recordamos, Dios te bendiga a ti y tu familia. Hermana Estela, Dios le bendiga. La iglesia Rompiendo Cadenas de Coquimbo, Dios le bendiga esa obra, Dios le bendiga grandemente. Celia Muñoz, bendiciones, hermana Patricia. Muchas bendiciones a cada uno. Hermana Yajaira, Dios le bendiga grandemente a usted y su familia. Hermana Gina, Adelaida, Dios le bendiga. Hermana Julie Rodríguez, la pastora Julie Rodríguez, Dios le bendiga, pastora, bendiciones. Patricia Cornejo, Dios te bendiga, hermana Patti. Esperamos poder ir luego a verle. ¿Quién más? Hermano Raúl Zúñiga, Dios te bendiga. Hermana Verónica, la pastora Yesenia, Dios le bendiga grandemente. Y así a cada hermano y hermana que en esta noche se conectaron. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición. Esta es la primera parte. Continúa. Amado, si me pongo a compartir todo, estaríamos hasta las 12 de la noche y yo creo que ya muchos quizás se desconectarían. Así que será para la próxima. Seguiremos conversando con relación al reino de Dios, compartiendo una palabra con relación al reino de Dios. Esta es la primera parte. La próxima será la segunda parte de la misma enseñanza. Así que muchas bendiciones, amados. Que la paz de Dios sea en sus corazones y lo estaremos viendo en otra ocasión. Dios les bendiga grandemente y que tengan una semana de bendición, de fortaleza, de renuevo en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, amados. Nos veremos en otra ocasión. Adiós, hasta luego.